Buenos días, mi nombre es Almudena Vázquez y soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid. A continuación me dispongo a presentar la comunicación, herramientas TAO y QA en traducción jurídica, análisis técnico de su eficacia y aplicación. Y antes de empezar me gustaría dar las gracias a la organización del Congreso por permitir mi contribución. La comunicación se divide en tres grandes módulos. En el primero se abordarán los fundamentos de la investigación, el contexto, la metodología y los resultados. En el segundo módulo, dedicado al análisis crítico, se mostrará el análisis de fiabilidad de las utilidades del estudio, sus limitaciones y la validación estadística de los datos. Y por último, en el tercer módulo se mencionarán las implicaciones de los hallazgos en el contexto profesional, las principales conclusiones y algunas sugerencias de líneas de investigación futura. Comencemos viendo el contexto específico de esta investigación. Bueno, en primer lugar vamos a definir a qué nos referimos con traducción jurídica. Esta traducción es la que se realiza de los textos utilizados entre las relaciones entre el poder público y los ciudadanos, así como de las relaciones jurídicas entre particulares. Esta es una de las especialidades más demandadas hoy en día y además se encuentra en expansión tanto en Europa como en España y requiere un elevado nivel de calidad por las consecuencias inherentes a los propios textos. Este estudio pertenece a una investigación doctoral que se realizó en la que se analizó la eficacia de las utilidades de aseguramiento de la calidad, es decir, QA, integradas en las herramientas de traducción asistida por ordenador, TAO, y más concretamente en este ámbito de especialidad. Por aseguramiento de la calidad entendemos las acciones que se emprenden antes, durante y fundamentalmente después del proceso de traducción para verificar que no haya errores. Las herramientas TAO que se analizaron en este estudio fueron SDL Trado Studio, MemoQ y Phrase, que se encuentran entre las más utilizadas dentro del ámbito profesional. Para el estudio se ha trabajado con un corpus de textos pertenecientes a 4 géneros jurídico-administrativos, del cual se ha extraído a su vez un subcorpus de errores como instrumento de estudio. Así que se trata, por tanto, de una investigación empírica y no teórica. Veamos ahora cómo hemos estructurado metodológicamente este análisis. El corpus está formado por 14 textos originales en alemán y 65 traducciones al español realizadas por aprendices. El subcorpus, a su vez, se compone de 314 casos de error con un volumen aproximado de 13.000 palabras. Los errores fueron clasificados aplicando la taxonomía de errores correspondiente a la métrica de evaluación DQF de TAUS, que permite organizar los errores en 7 categorías principales y en otras subcategorías a su vez. Esta métrica está alineada con el concepto variable de calidad que presupone que la traducción tiene que ser fitness for purpose, es decir, ajustada a las exigencias de calidad de cada encargo de traducción. Y además aúna los criterios de la industria de la traducción, las empresas desarrolladoras de software y la academia. Para la realización del análisis comparativo se partió de una clasificación manual de los errores que fue comparada con los resultados del QA automatizado de las distintas utilidades. Y para corroborar la validez estadística de los resultados se realizaron distintas pruebas no paramétricas que veremos un poquito más adelante. Comencemos con los hallazgos más significativos. Tal y como se observa en el gráfico, existen discrepancias en el volumen de errores y en su distribución. Los resultados obtenidos con QA Checker fueron 246 y con MemoQ fueron 245. Estos resultados se asemejan en realidad bastante a los obtenidos manualmente, que aunque fueron 314, en realidad si eliminamos los errores pertenecientes a la categoría de terminología, fueron 244. Esta categoría no pudo ser evaluada por las utilidades automáticas de QA porque no se incluyó ningún tipo de glosario. Por eso no fueron capaces de detectar errores. Y por último, QA de Phrase obtuvo un total de 126 errores, que es un volumen inferior al resto. Se aprecia en el gráfico más abajo que la mayor parte de errores que se detectaron manualmente correspondieron a la categoría de precisión, con el 40% del total, entre los que destacaron los errores de traducción errónea. En segundo lugar, se encontraron los errores de terminología, con 22% del total. Y en tercer lugar, errores de fluidez, con el 14%, entre los que había errores de ortografía y ortotipografía, sobre todo.
Se percibe asimismo que las utilidades de QA solo detectaron errores de precisión y de fluidez, salvo Trados, que también encontró un par de errores de convenciones locales. Trados y MemoQ coinciden en volumen en la categoría de fluidez y en la categoría de precisión los resultados de las tres utilidades son bastante parejos. No obstante, el volumen per se no es suficientemente indicativo de la eficacia de estas utilidades, sino que hay que tener en cuenta también su fiabilidad. La fiabilidad de estas utilidades depende del volumen de verdaderos positivos y falsos positivos. En este sentido, QA Checker se presenta como la mejor herramienta con 58% de verdaderos positivos, pero sigue siendo una tasa un poco baja. Le sigue QA de Phrase en segundo lugar y Quality Assurance en última posición. El hallazgo crítico más destacable es que la tasa de falsos positivos de todas las utilidades es superior al 54%, es decir, que omiten más de la mitad de los errores reales. Por lo tanto, es como si un detector de metales no encontrara la mitad de los objetos. Desde el punto de vista profesional, esto implica que no se puede confiar ciegamente en estas herramientas. ¿Pero por qué fallan tanto estas herramientas? Veamos las limitaciones estructurales. A tenor de los resultados obtenidos, podemos afirmar que las herramientas son buenas para la verificación de aspectos formales como ortografía y puntuación. Sin embargo, fallan en lo semántico. No entienden el significado, solo entienden patrones. Por ejemplo, podrían detectar errores de signos tipográficos, pero no el uso erróneo de términos. Además, no poseen conocimiento especializado, no saben que un mismo término puede traducirse de distinto modo según el contexto. Veamos algunos ejemplos. Algunos ejemplos de los errores que no pudieron detectarse fueron: en la categoría de precisión, en el primer ejemplo, encontramos una traducción errónea porque el aprendiz de traducción tradujo literalmente el término Prüfungsordnung como normas de examen, cuando el término correcto sería plan de estudios. Las herramientas no alertan porque no pueden evaluar si existe equivalencia funcional entre conceptos jurídico-administrativos de distintos sistemas. El segundo ejemplo, un error de fluidez, nos muestra una discordancia flagrante. Aparece el término señor seguido de viuda y nacida. Es decir, hay una falta de concordancia gramatical. Aunque parece un error obvio, las utilidades lo detectan de forma inconsistente, porque la concordancia atraviesa múltiples sintagmas y la estructura sintáctica es compleja. El tercer error de veracidad es particularmente interesante. Se aplica apellido de soltera a un hombre viudo, que es un concepto que no existe ni en alemán ni en español para varones. Es un error de comprensión cultural y pragmática que ninguna herramienta podría identificar porque requiere un conocimiento del mundo real. El cuarto error de terminología nos muestra la traducción del término Kind como niño en vez de menor, que podría parecer una diferencia sutil, pero en un contexto jurídico es fundamental. Menor es el término técnico apropiado y, sin embargo, si no hay un glosario configurado, las herramientas carecen de referencia para evaluar la adecuación del registro. El error de estilo, que es el número 5, es una traducción gramaticalmente correcta, pero que no sigue las convenciones de redacción de documentos oficiales. Las herramientas no distinguen entre lo correcto y lo idiomático, por eso no son capaces de detectarlo. Por último, el sexto ejemplo corresponde a un error de convenciones locales y vemos que el formato de la fecha alemán se ha mantenido en español sin adaptar. Solamente QA Checker pudo alertar parcialmente, lo que demuestra que incluso en errores aparentemente mecánicos la detección es irregular. Estos ejemplos demuestran que las categorías más críticas en traducción jurídica, que son precisión semántica, adecuación terminológica y veracidad cultural, son precisamente aquellas donde el QA automatizado falla más. Para comprobar la validez estadística de los datos, se aplicaron varias pruebas no paramétricas. En primer lugar, la prueba de Friedman confirma diferencias significativas con un valor P igual a 0,036, lo que indica que, aunque no todos los métodos detectan errores con la misma efectividad, todas las herramientas automatizadas fallan similarmente. Todas las comparaciones post-hoc muestran superioridad del QA manual, lo que valida científicamente los datos empíricos hallados. ¿Pero qué significa esto para los profesionales del sector?
En primer lugar, para los traductores jurídicos implica que es adecuado y recomendable usar el QA automático como primer filtro, pero debe intensificarse la revisión manual. Para los formadores, profesores de universidad, demuestra que deben enseñarse las limitaciones de las utilidades y no solo sus funcionalidades. En cuanto a las empresas, es importante que se apliquen estas utilidades, pero deben gestionarse las expectativas con clientes sobre la necesidad de revisión experta. Resumamos ahora las conclusiones principales de esta investigación. Podemos resumir las conclusiones en 2 puntos claves. El primero, las utilidades presentan una eficacia limitada, pero son especialmente valiosas para detectar aspectos de forma, pero no de fondo. Por lo tanto, es esencial emplearlas como complemento a la actividad humana que resulta insustituible. Es decir, no se trata de humanos contra máquinas, sino de humanos con máquinas. Terminemos viendo hacia dónde debe evolucionar este sector. Dentro del futuro desarrollo de estas utilidades, lo más necesario sería incorporar un procesamiento semántico que permitiera detectar errores y que incidiera en los aspectos terminológicos textuales. Esto podría realizarse mediante la utilización de inteligencia artificial una vez entrenada, y esto a su vez ayudaría a reducir los falsos positivos y por tanto a mejorar la eficacia de estas herramientas. Además, este entrenamiento permitiría diseñar perfiles específicos para cada ámbito de especialidad, como por ejemplo el ámbito jurídico. En cuanto a las líneas futuras de investigación, se podría trabajar en el análisis de corpus profesionales y no de aprendices y con géneros jurídicos diversificados. Como ya he comentado, sería interesante emplear el uso de la IA para el QA, incluso analizar distintas utilidades de QA de otras herramientas. Y por último, podría hacerse un análisis del coste-beneficio del empleo de estas utilidades en flujos reales de trabajo. Para concluir, me gustaría incidir en la idea de que estas utilidades constituyen un valioso aliado en la traducción, pero están limitadas. Por eso, para alcanzar la calidad necesaria en traducción jurídica, es esencial que se produzca una sinergia entre la tecnología y la experiencia humana. De esta manera se concluye la presentación de los aspectos más relevantes de esta comunicación. Les agradezco que hayan mantenido su atención hasta el final y ahora estaré encantada de atender todas sus preguntas y observaciones, así como de realizar cualquier aclaración que resulte pertinente.